primer hub de podcast en El Salvador. Puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hasta que se nos hizo. Teníamos rato sí, y no habíamos podido coincidir en agendas, pero aquí está con nosotros el doctor Óscar Cabrera, actualmente presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESCEN, y aquí nos estamos enterando, eso estaba fuera de nuestro radar, que también es el actual presidente desde febrero del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, Colproce. Sí. Además, fue presidente del Banco Central de Reserva, así que de verdad que es un verdadero gusto, Doctor, y siempre lo hacemos con mucho respeto, sí. doctor, el que nos pueda acompañar, ¿verdad? Y hablar de temas económicos. El doctor Óscar Cabrera está con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Diana y Tony. Para mí siempre es un gusto estar dialogando sobre diferentes temas de la coyuntura y sobre temas estructurales de la economía salvadoreña, ¿verdad? Lo invitamos bajo la siguiente lógica. Mañana hay una investidura presidencial y muchos analistas han dicho, bueno, arreglado o controlado, vaya, tal vez el tema de la seguridad pública, el método, esté usted de acuerdo o no, pues las cosas son como son. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero la seguridad ha mejorado. Dicen que el reto los próximos 5 años son los temas económicos, la economía familiar. Pero el presidente pues va a continuar y durante estos 5 años ha modelado, valga la redundancia, un modelo económico. Y lo hemos invitado para que nos cuente, porque tiene datos, han hecho estudios ustedes en FUDESCEN sobre este tema y están próximos a presentarlos también. Sí, en efecto, desde la Fundación para el Desarrollo llevamos unas líneas de investigación sobre modelos de desarrollo. En el 2022 publicamos un libro con la CEPAL que analizaba esos modelos o patrones de desarrollo de los países de la región centroamericana. Les planteaba desde la época del añil en adelante, ¿verdad? Uh-huh. Y también hemos estado evaluando las desigualdades en El Salvador. Por lo tanto, es fundamental hoy que vamos a debatir sobre estos 5 años, primero plantear que aquí lo que tenemos es un modelo neoliberal que se inicia desde la década de los 90, que lo implanta pues el Partido Arena. Y ese modelo neoliberal, todo su ADN se ha mantenido a lo largo de estos años. Doctor, un paréntesis, ¿qué es un modelo neoliberal? Sí, bueno, primero un modelo analiza el movimiento de todas las estructuras productivas y sociales a lo largo del tiempo, analiza las dotaciones de recursos, los trabajadores, los insumos intermedios, la maquinaria y equipo, pero también las características y los vínculos que se dan entre las instituciones políticas, los poderes del Estado, analiza el rol de las élites en las decisiones de las políticas públicas. Por lo tanto, el fin de un modelo neoliberal es poner en el centro al mercado y no necesariamente al Estado, ¿verdad? Las decisiones de un modelo neoliberal es que el qué, cómo y para quién producir sean en función del mercado y el mercado en teoría asigne eficientemente los precios. Este modelo neoliberal es el que ha predominado pues a nivel mundial y donde ha traído como consecuencia grandes costos económicos y sociales, elevados niveles de desigualdad y pobreza. Y en el caso pues, de la economía salvadoreña, 6 trampas que en nuestro entender tiene este modelo y que está incidiendo en el futuro para poder alcanzar un nuevo modelo que sea más productivo, más inclusivo y sostenible para El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha continuado ese modelo neoliberal del que usted habla. Sí, en efecto, nuestros estudios hemos analizado el periodo 2020 al 2023
y hemos denominado este modelo neoliberalismo al servicio de unos pocos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es obviamente más de lo mismo en cuanto al desempeño económico. Por ejemplo, entre 2020 a 2023, el crecimiento económico promedio ha sido 2.6, similar al crecimiento económico que se dio entre 1990 a 2009, que era el otro modelo neoliberalismo radical, ¿verdad? En cuanto al 2010 al 2019, que es el modelo neoliberalismo mitigado, donde se quiso impulsar planes quinquenales, el rol del Estado, por igual crece una tasa de 2.5. Lo que nos está diciendo es que la economía salvadoreña crece poco, ¿verdad? Y crece poco por factores estructurales que vamos a ir conversándolos a lo largo de la entrevista. Y otra de las características es los bajos niveles de productividad laboral salvadoreña. En este modelo del 2020 al 2023, la productividad ha sido casi nula, 0.5%. Las economías más prósperas se caracterizan porque los niveles de productividad son elevados, son sostenibles, y eso hace que el crecimiento económico también sea elevado. Tenemos los casos de Hong Kong, los casos de China, de Corea del Sur, donde los niveles de productividad sobrepasan el 3-4%, y eso hace que el crecimiento económico por igual. Doctor, cuando habla mencionó para unos pocos, dijo, ¿cómo dijo? Nosotros lo hemos denominado modelo neoliberal al servicio de unos pocos. De unos pocos. Esos pocos, ¿quiénes son? Y habló de élites, habló de, pues sí, o sea, nosotros somos clase media, quienes nos están escuchando es una clase media trabajadora. Que yo ya no sé ni acabar, o sea, ¿qué es una clase? O sea, son la gente nos términos que hay que definir trabajo, también. sí, Ajá. ¿verdad? O sea, Pero uno vive con su salario, ¿va? Sí. Esa es la clase que somos nosotros, ¿verdad? Que vivimos de nuestro salario. Pero así es en todas partes, es decir, o sea, unos pocos son millonarios, multimillonarios, y está pues la majada, pues todos Sí. nosotros. Ahora, el problema es que nosotros ya empezamos a ver como algo natural que unos pocos detenten la riqueza y el ingreso, y que haya muchos que no tienen ni las condiciones de vida para tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y tener una vida digna. Por ejemplo, en El Salvador, el 10% más rico de la población está obteniendo casi el 66% de la riqueza. Y esos datos son similares al promedio de América Latina, que es digamos, el patrón. La región El más 10% de la población obtiene el 66% de la riqueza, riqueza, según los datos del World Inequality Lab, que es un centro de investigaciones a nivel mundial que evalúa estas condiciones. Ahora, este modelo que genera exclusión se está caracterizando que entre 2019 a 2023 la pobreza total se ha aumentado en 126.379 personas. En El Salvador. En El Salvador. Y la pobreza extrema se ha aumentado a 220.572 personas. ¿Y esto qué significa? Esto significa una violación a los derechos económicos, sociales y culturales, porque estas más de 126.000 personas pues no tienen acceso a una vida digna, ¿verdad? Doctor, a ver, yo quisiera hacer ahí una pequeña parada técnica porque, a ver, no crecemos lo suficiente como para proveer el beneficio necesario para las grandes mayorías del país. Por el otro lado, mencionaba usted que la riqueza que se genera, es decir, la ganancia pues que se genera de toda la actividad económica, de todo lo que produce el país, un 10% de la población se queda con el 66% de esa riqueza. Y por el otro lado menciona que una buena parte de la población no tiene los ingresos necesarios para vivir dignamente. ¿Por qué? Porque
no tiene el acceso a la salud necesaria, a la educación necesaria, a la infraestructura necesaria, llámese suministro de agua potable, alcantarillado sanitario. Ahora, este es un trabajo conjunto, porque todo eso lo debe proveer el Estado, o sea, salud, educación, infraestructura lo debe proveer el Estado. Y por el otro lado, la actividad económica productiva la provee la empresa privada a través de la generación de empleo. O sea que aquí ambos no están haciendo lo suficiente. En efecto, por ejemplo, uno de los grandes objetivos de la política fiscal, que es una herramienta, la única que queda en una economía dolarizada como la nuestra, es generar equidad. ¿Y eso qué significa? Que la recaudación tributaria para ofrecer bienes y servicios públicos de alta calidad deben de basarse en la equidad. Es decir, la recaudación tributaria debe de apoyarse más en los hogares y en las empresas que obtienen más ingresos y más riqueza. Lastimosamente, nuestro sistema tributario ha primado por impuestos regresivos. El 60% de la recaudación tributaria son impuestos regresivos y sobre todo, ¿qué es eso regresivo? como el IVA, Okay. es un impuesto que va sobre el consumo. Es diferente a un impuesto progresivo que se imputa a los hogares o a las empresas que más ingreso y más riqueza tengan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde la década de los 90, con este modelo neoliberal, que es la base de todo, se eliminó el impuesto al patrimonio. Se les eliminó los impuestos a esos ultra ricos, ¿verdad? A esos 10% pues, de los más ricos, y se empezó a tributar basado en impuestos indirectos como el IVA o en un círculo vicioso del endeudamiento externo, ¿verdad? Entonces, para financiar el gasto público, se financia con impuestos indirectos basados en IVA sobre todo y a través del endeudamiento público. Esto ha traído como consecuencia que los niveles de deuda del sector público no financiero ya estén sobrepasando el 90% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y a ello es importante mencionar que un nuevo modelo debe de basarse en otros elementos. Un nuevo modelo como el que requiere la población salvadoreña, y es lo que está solicitando, debe de basarse primero en impuestos progresivos, en impuestos, por ejemplo, implantar el impuesto al patrimonio, a las grandes extensiones de tierra, un impuesto a las empresas. Pues el secretario de las Naciones Unidas hoy, por efecto de la pandemia del COVID-19, recomendó impuestos transitorios a las compañías eléctricas, a las compañías distribuidoras de petróleos, a las bancas que, en opinión del secretario de las Naciones Unidas, a nivel mundial se habían forrado por efectos del COVID-19, donde subieron... Hicieron un negociazo con la pandemia. Hicieron, pues, un negociazo. Entonces, creo que para avanzar hacia un nuevo modelo más inclusivo y separarnos de ese modelo neoliberal que viene desde la década de los 90, pues requerimos un camino por la justicia fiscal, ¿verdad? Como decía, impuestos a la riqueza, a las grandes fortunas, a las altas rentas, al patrimonio, a las ganancias, la herencia, las donaciones, las sucesiones, ¿verdad? Doctor, lo que está diciendo es que el modelo actual en nuestro país protege a los grandes capitales. El modelo actual, digamos, no cumple con los objetivos de la equidad fiscal. Y los que más ganen son los que tienen que pagar más impuestos. Pero actualmente, realmente, el IVA recae sobre el consumo, ¿verdad? Sobre las mujeres que son jefas de hogar, que van a hacer la compra, y sobre ellas recae implícitamente. O sea, el IVA lo pagamos todos. Todos. Ajá. Por Todo eso es que con cada transacción. con cada movimiento económico que hagamos, doctor, pagamos IVA. Con la diferencia que las empresas se pueden
dirimir este IVA, ¿verdad?, como parte de sus compras. Y los hogares no. Entonces, hay que... A través del crédito fiscal. A través del crédito fiscal. Ajá. Los hogares, eso no puede. Pero sí me gustaría volver al principio de esas 6 trampas que tiene este modelo, como para que las personas que nos están escuchando vayan entendiendo por qué hay que transitar de este modelo neoliberal heredado de las élites empresariales de los gobiernos de arena hacia un nuevo modelo más inclusivo. Decíamos que son 6 trampas. Una era, decíamos, este bajo crecimiento económico. En los últimos 20 años la economía salvadoreña ha crecido en promedio 2%. Estamos en un ciclo expansivo de crecimiento, según el Banco Central, que se ha derivado después de la pandemia, después de haber caído menos 7.9, hemos empezado a crecer. Y anuncian una tasa de crecimiento del 3.5 en el 2023. La gran pregunta es si ese crecimiento del 3.5 puede ser permanente o es de naturaleza transitoria. Por el pico que hubo. Por el rebote. Volvemos a caer entonces a los bajos crecimientos económicos. Lo que nos dice las cifras del Fondo Monetario Internacional, como para responder esa duda, es que entre 2024 a 2029 el fondo estima que la economía salvadoreña va a crecer 2.3. O sea, se invalida el hecho de este alto crecimiento como algo permanente. El fondo dice, no, ustedes van a volver a los niveles de crecimiento observados, porque esas son sus capacidades. 2019, doctor. Antes de la pandemia. Sí, a pesar que la violencia y la inseguridad se haya eliminado, el Fondo Monetario sostiene en el reporte de su artículo 4, pero que lastimosamente el gobierno no permitió publicarlo en el 2023, pero dice una hipótesis que es probable que la reducción del costo de la violencia y la inseguridad acelere el crecimiento potencial. Eso lo dijo en febrero de 2023, pero con las cifras que presentó en abril de este año, lo que nos viene a confirmar es, momento, el crecimiento vuelve a los niveles bajos de siempre. Y El Salvador es el país que menos crece en la región centroamericana. Entre 2019 a 2023 hemos crecido 2.5. En contraste, países como República Dominicana crece desde hace 20 años atrás a tasas del 4.4, o el caso de Guatemala, Panamá, a tasas del 3.7%. Ahora, ¿qué es lo que explica por qué no somos capaces de crecer más? Esa es como las grandes dudas. Mi siguiente pregunta es, ¿un cambio de modelo más equitativo asegura un crecimiento económico? Pues en efecto. Creo que un nuevo modelo lleva ciertas piezas de un rompecabezas que en este momento están faltando. Estamos evaluando el lento crecimiento. Lo que tenemos que hacer es un cambio estructural hacia sectores más intensivos en maquinaria y equipos de mayor complejidad. Y esto no me lo estoy inventando. En el reporte del artículo 4 de 2019, el Fondo Monetario le recomienda a este gobierno mantener la política de diversificación y transformación que se estaba desarrollando desde 2014, porque los resultados eran positivos en términos de mayor productividad laboral, en términos de producir y exportar bienes más complejos, de la canasta de exportaciones, casi un 30% de lo que estaba exportando El Salvador eran bienes complejos, ¿verdad? ¿Y qué son bienes complejos? Llevan ya mayor componente tecnológico. Tecnología. Sí. ¿Quién va a trabajar ahí? Bueno, si no hay nivel de educación. Sí, pero hay un segmento de la población ocupada que ya está trabajando en esas empresas. O sea, hay que hacer crecer ese segmento. Ese hay que crecer y lo recomendaba el fondo. Luego viene OCDE el año pasado, como en marzo, y prepara y expone lo que le llama él un informe multidimensional de país. Y vuelve a recomendar
la necesidad de la transformación productiva y la necesidad de esas políticas industriales que estaban teniendo relativamente éxito. Entonces, creo que un elemento fundamental para que un modelo crezca más y con equidad es que se dé este cambio estructural. Es decir, en El Salvador, más del 65% del Producto Interno Bruto lo aporta a los servicios. Luego vemos que la industria manufacturera aporta apenas un 24%. Y en la parte última, como cola de ratón, va el sector agropecuario con apenas un 4%. Por el lado de la evolución del empleo, vemos que el sector que más genera empleo es el sector servicio. Pero lastimosamente, este sector es el sector de menor productividad laboral. ¿Y por qué? Porque ahí se ubica lo que es el autoempleo, el subempleo, que anda a tasas del 40%. Entonces, este sector servicio hay que renovarlo hacia servicios más intensivos en tecnología, ¿verdad? Servicios avanzados a las empresas, como se le denomina. Esto está trayendo como consecuencia lo que mencionábamos, bajos niveles de productividad laboral. Entre 2019 a 2023, los datos que nosotros hemos calculado que El Salvador apenas crece en 0.5 la productividad. ¿Quieren saber cuánto crece la productividad de Costa Rica? 3.2%. La productividad de Panamá, 2.3%. Y República Dominicana, 2%. Como yo les mencionaba, de la canasta de mercado que exportamos, los bienes que podemos denominar como maquinaria y equipos, química básica, química farmacéutica, o sea que son intensivos en maquinaria, son cercanos al 30%. Es decir, tenemos exportaciones en bienes con niveles moderados de complejidad económica. Y cuando vemos la estructura de la diversidad de las exportaciones entre 2019 a 2023, vemos que en nuestro caso la industria manufacturera representa el 49% de lo que exportamos. La famosa maquila, doctor. No, este es solo industria. Ya. Y la maquila representa el 39%, ¿verdad? Esta maquila es intensiva en mano de obra, ¿verdad? Está sujeto a los vaivenes de precios, ¿verdad? Y está sujeta a los cambios en los gustos y preferencias de los que compran prendas de vestir, ¿verdad? Y el 2023 lo demostró. Y el 2023 lo hemos visto con las caídas de las exportaciones. De las exportaciones en ese rubro. Ajá. Entonces, volvemos a que nuestro modelo de crecimiento es intensivo en las exportaciones, en maquila, en exportaciones pues agrícolas y obviamente la caña de azúcar. O sea, estamos como atrapados en los 90, dice usted. Estamos atrapados en la década de los 90. Doctor, pero vaya, alguien del gobierno o un diputado de Nuevas Ideas le podría decir, mire, pero acabamos de aprobar hace poco la ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnología. Esto, o sea, se están como sentando las bases para atraer esa inversión de la que usted habla que nos hace falta, que podría ser un disparador. Pero ya habían marcos legales anteriormente. Yo creo que lo importante cuando uno formula políticas públicas es que lo que está funcionando hay que dejarlo, independientemente de quién o qué partido fue el que lo aprobó. Lo que nos interesa es cumplirle a la población, facilitándole sus derechos económicos, sociales y culturales. Y aparte de eso, hay otra variable que nos está impactando en ese bajo crecimiento económico. ¿Podría un empresario que nos está escuchando, ¿verdad?, de un gran capital, decir, lo que el doctor Cabrera está planteando ahí en la radio es que a mí, que arriesgo mi capital, mis inversiones, que soy empresario, que doy empleo, me quieren poner más impuestos, meter más, que el Estado me meta más la mano en la bolsa? A nivel mundial, el impuesto a los hogares de mayor riqueza y a los grandes empresarios ha venido cayendo del 40 hasta el 20%. Esto dio lugar a que todos los países de OCDE, más 160 países del mundo, aprobaran
a finales del 2022 un impuesto a las grandes corporaciones del 15%. También ha dado lugar que el año pasado en la sede de las Naciones Unidas se haya aprobado que los temas sobre asuntos fiscales ya no sean vistos en OCDE, que es un lobby de ricos, de países ricos. Hoy se va a ver a nivel de las Naciones Unidas. Y esto tuvo la oposición férrea de los países como Estados Unidos, como los países pues europeos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ir transitando hacia, digamos, hacia un nuevo pacto fiscal, pero basado en impuestos progresivos. O sea, a los hogares que más ingreso y más riqueza tengan, sean los que paguen más, ¿verdad? Ahora, hay otros elementos que mencionábamos. Pero eso como disparador de la economía, o sea, entendería que al fisco le va a entrar más dinero. Pero ¿cómo eso dispararía un crecimiento económico? Dispararía primero porque para crecer hay que proveerles a la población servicios de educación, de salud, de vivienda, de agua potable, de electricidad de calidad y servicios que no sean costosos, incluso que puedan ser gratuitos. Y uno de los roles del Estado y uno de los roles de la política pública es generar esas condiciones para que la población tenga mejores perspectivas de vida futura, que aumente la esperanza de vida, que aumente la productividad laboral. O sea, es parte del paquete completo que requieren los empresarios. Ahora, este país ha crecido en recaudación de impuestos, o sea, lo viven diciendo las autoridades constantemente. Pero, basados en impuestos indirectos, como es el IVA. Como el IVA, ajá. Sí. Ahora, pero a lo que me refiero, doctor, es que ha habido más ingresos al Estado. Sí, han habido más ingresos, la recaudación tributaria ha aumentado, pero el modelo de recaudación. Pero cómo no es el adecuado. No es el adecuado. Porque está pagando más impuestos, pero todos a través de mayor consumo. Porque ha crecido la deuda también. Sí. Del ahora, país. Para atender los temas sociales. Y este es un tema que se excluye a la hora de los debates de las políticas públicas. Arena dolariza la economía, ¿verdad? Y define, digamos, el rumbo de la política económica. Nos amputamos, siempre lo he dicho, la mano derecha, que sería la política monetaria, crediticia, la política cambiaria, y solo nos quedamos con la mano izquierda, que es la política fiscal. Pero el espacio que tiene la política fiscal para atenuar choques como la recesión del 2008 o la crisis del COVID es muy limitada. Es decir, un año la política fiscal puede expandir su gasto, pero en los próximos años vienen las políticas de austeridad fiscal, ¿verdad? A este gobierno, como a todos los gobiernos anteriores desde la dolarización, se les está solicitando el ajuste fiscal, cercano al 4% pues, de ajuste fiscal. ¿Qué significa esto? Eso sí es medicina amarga. Eso significa que como no tenemos una recaudación tributaria basada en los hogares de mayores ingresos y riquezas, sino que IVA o deuda, lo que se nos está pidiendo es, bueno, suban el IVA del 13 al 15 o al 16 si se deja la población. Y por otro lado, miren, congelen plazas en el sector público. Eso de congelar, que es una recomendación bien polite que hace el fondo, pero cada gobierno lo interpreta a su manera. Pueden ser despidos, puede ser contratar a trabajadores ya no por ley de salario, sino por servicios contrato profesionales. Que eso es un incumplimiento a los derechos humanos, porque no tienen acceso a seguridad social, a la jubilación, a otras prestaciones. Y a estabilidad laboral. Sí, entonces volviendo, la dolarización ya impuso una camisa de fuerza a todos los gobiernos posteriores a la dolarización. No pueden funcionar con esa camisa de fuerza. Pero alguien le podría objetar, Dios guarde
en una crisis la maquinita de imprimir billetes. Ajá, porque algunos otros, doctor, opinan que si El Salvador no estuviera dolarizado, económicamente estuviéramos mucho peor. Bueno, el 92% de los países en el mundo tienen su propia moneda y están funcionando y están creciendo más. Lo que les quería mencionar es Levi Yeyati, que fue un economista argentino que fue contratado por los gobiernos de Arena como para analizar todo el sistema dolarizado, mencionaba 3 pecados originales que tiene la dolarización y que arrastramos desde ese momento. Primero, una mayor volatilidad del crecimiento. Y eso hace que el crecimiento económico en El Salvador sea menor siempre. Segundo, una mayor fragilidad fiscal. ¿Por qué? Porque nos endeudamos en una moneda que no es la nuestra, ¿verdad? Tercero, una mayor fragilidad del sistema financiero, porque se perdió la función que tenía el Banco Central de crear dinero y prestar directamente al sistema bancario. Hoy ya no se puede. Ahora solo tenemos la posibilidad de lo que se llama la reserva de liquidez o el encaje legal. El encaje legal. Pero ¿qué está pasando? Desde la pandemia hemos visto cómo existe elevados riesgos en la estabilidad del sistema financiero que son transmitidos, por un lado, por el endeudamiento que está haciendo el sistema bancario comprando títulos valores, CETES, LETES. Por ejemplo, en junio del 2019, las inversiones en títulos públicos del sistema bancario eran de apenas 800 millones. A la fecha, el endeudamiento llega a más de 2.900 millones, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido posible esto? Reduciendo la reserva de liquidez, que antes de la pandemia estaba por el 23% y ahora no llega ni al 11%. O sea, todos esos recursos salieron de esta reserva de liquidez que estaba depositada en el Banco Central, en lugar de fortalecer la intermediación a través del crédito a las empresas, a los hogares, a tasas de interés más bajas. O sea, la función de intermediación, que es el origen de un banco o de una asociación de ahorro y crédito, se desnaturaliza porque se hace un banco de inversión, ¿verdad? Invierten en títulos valores y obviamente esto genera riesgos a la estabilidad del sistema financiero. Y otro es que estas políticas neoliberales han elevado un costo social en los hogares. ¿Por qué? Porque los hogares, cuando se han reducido los servicios públicos de calidad como educación, salud, se endeudan. En el 2022, el Fondo Monetario calculó la deuda de los hogares de El Salvador como porcentaje del PIB. Y lo que nos está diciendo es que de cada dólar que El Salvador produce, los hogares deben 28 centavos. Y si cogemos todo el sector privado, lo que nos dice es de cada dólar que El Salvador produce, el sector privado está debiendo 58 centavos. Ahora quedémonos con el sector público. De cada dólar debemos 90 centavos. ¿Qué impactos tiene esto en la estabilidad del sistema financiero? Bueno, elevada inversión en deuda pública, endeudamiento de los hogares, endeudamiento del sector privado, y no tenemos colchones de liquidez suficientes para atenuar estos elevados riesgos. Entonces, quedémonos ahí, doctor, quedémonos ahí porque ya viene el desayuno de San Martín y ya no pasa, o sea, son las 8:43. Se puso intenso esto, sí. O nos vamos de un solo. No, no, hay que hacer pausa, no, sí. ay. El doctor sabe que aquí viene a desayunar, sí. Rapidito. Vamos a entregar aquí una bolsa de Cherito Café, que es el Cherito oficial, el café oficial. Y es el Cherito oficial también de Diana Verónica y Tony. El café oficial. Hablando de apoyo a la tecnología, Torogos Dev es un esfuerzo de jóvenes que están desarrollando tecnología, y Cherito Café ha hecho esta edición especial a través de la cual
parte de la venta de este Cherito Café va destinado a estos jóvenes para que sigan en su proyecto de desarrollo tecnológico. Usted también puede tener Cherito Café en Instagram y en Twitter, @cheritocafé.sb. Váyase a Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, y a las tiendas Tengo. Así es. Muchas gracias. Esto vino gracias a los amigos de San Martín. Tienen el Market San Martín, te espera para que lleves directo a toda la cena, variedad de salsas, vinos, espumantes, entre otras opciones ideales para disfrutar en tus viajes. Visita tu sucursal de San Martín favorito. Esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa, aquí a la cabina. 62004491 para que contacte a Línea Rosa, servicio de taxis conducido por mujeres, o también a través de tecnología, Línea Rosa App. Breve pausa, regresamos.
Estamos aquí arreglando el mundo, ¿verdad? Un poquito con el doctor Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, y de Colproce, del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. De Ciencias Económicas. Mañana, pues, se vuelve a poner la banda al presidente Bukele, doctor, y usted propone un cambio de modelo. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál sería el disparador de nuestra economía finalmente? Digamos que son varias piezas de este rompecabezas donde transitemos hacia un modelo con igualdad de oportunidades. Primero es resolver los problemas del bajo crecimiento económico, porque para reducir la deuda, para reducir el déficit fiscal hay que crecer. Y para generar ingresos y salarios acordes a los que requiere la población hay que crecer. Y lo que tenemos que hacer es continuar con el desarrollo de las capacidades, de la ciencia, de la tecnología y la formación profesional para una población económicamente activa que sea capaz de insertarse a esta estructura productiva. Segundo, El Salvador requiere políticas industriales. Ya lo dijo el Fondo Monetario, ya lo dijo OCDE, lo ha dicho el Banco Mundial. Es decir, una política industrial es no solo relacionado con el sector industrial, no, va con la agroindustria, va con los servicios avanzados. Y una política industrial lo que va a hacer es desarrollar ese cambio tecnológico, ese cambio estructural, pero esta política industrial tiene que ser un plan de nación, colegas. Es decir, independientemente del gobierno de turno, la política industrial se debe mantener. Es como un pacto de la Moncloa, como se hizo después que murió Franco, donde ciertas políticas, todos los partidos políticos consensaron. Independientemente de quién esté. De quien esté. Lo que pasa es que son proyectos a largo plazo. Exacto. Esa es otra cosa que hay que decirla. O sea, tal vez aquí también, dado que usted está haciendo las propuestas, doctor, es con lo que se tiene, ¿verdad? Porque no todo es malo, ¿verdad? Con lo que se tiene, cómo se debe de ir maniobrando, hacia dónde se debe de ir maniobrando para en realidad tener un desarrollo económico, pero no lo veamos en el PIB, veámoslo sí, con justicia social. Exacto. Y esta política de ciencia y tecnología, esta política educativa, esta política industrial, se debe de apoyar en un diálogo continuo con las diferentes fuerzas sociales. No solo estamos hablando de una reunión entre los grandes ricos de El Salvador y el gobierno, no, estamos hablando de un diálogo con todos, microempresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, los trabajadores, los sindicatos, fundaciones, tanques de pensamiento, partidos políticos, universidades, y que se genere este comité e ir evaluando la efectividad de la política industrial en el corto y mediano plazo. Creo que ese es un elemento. En el 2022 yo publiqué un libro con la OIT que en español significa Transformación Productiva y Políticas Sectoriales durante la crisis del COVID-19 en El Salvador y Costa Rica. Pues evaluamos los dos modelos y esas son una de las grandes lecciones aprendidas. Entonces, debemos de incorporar esa política industrial ya como parte del quehacer. Otro es una hoja de ruta para el logro de la autonomía económica de las mujeres, ¿verdad? Hemos visto que ya se aprobó con el apoyo del PNUD, de ONU Mujeres, una política nacional de corresponsabilidad de los cuidados, ¿verdad? Creo que eso es importante. Pero también el reconocimiento de los derechos laborales para las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Esto significa que El Salvador suscriba el convenio 189 de la OIT, del trabajo. Y por el otro lado, ¿qué dice el convenio 189? Es para las trabajadoras pues del hogar, ¿verdad? Que puedan tener acceso a los derechos que tienen otros trabajadores de otros sectores económicos, ¿verdad? Llámese seguro social, llámese exacto. Jubilación. Semanalmente las trabajadoras del hogar, digamos, tienen 49 horas a la semana. Y otro elemento que es muy importante dentro de esta hoja de ruta de autonomía económica es lo que le llamamos el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, por ejemplo, cuando cuidan a los hijos, a las personas mayores, y con efectos de la pandemia nosotros vimos cómo
las funciones que eran responsabilidad del Estado en cuanto a política educativa, en cuanto a política de salud, las mujeres se transformaron en enfermeras para cuidar a los enfermos de su familia del COVID-19 y para ayudar a sus hijos en las tareas, ¿verdad? Que les enviaban por WhatsApp o por videoconferencia, ¿verdad? Entonces creo que este elemento, ese trabajo no remunerado, Sí, el trabajo del hogar, ¿verdad? Que es bien feo cuando dicen es que solo el esposo trabaja y ella no trabaja. No, si ella trabaja haciendo todas las tareas del hogar. La mujer trabaja en su y las empleo, que trabajamos también tenemos tareas en el hogar. Llegan a trabajar. Ajá. Estadísticas del 2021 dicen que las mujeres destinan trabajo no remunerado más de 38 horas a la semana. ¿Y cuánto destinan los hombres? 13 horas. Entonces hay un tema de pues sí, equidad. porque los hombres tienen viernes de animales, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué te pasa si yo barro, lavo platos y todo? Es cierto, es cierto. Y otro elemento. El responsable, que la vajilla esté limpia. Es la brecha salarial entre mujeres y hombres. Es decir, por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana 52 centavos menos. Y esas son estadísticas puras y duras de las encuestas de hogares y propósitos múltiples que calcula pues, la ONEC dentro del Banco Central, y que lo que nos está diciendo es que algo no está funcionando en cuanto al trabajo no remunerado. Este representa casi un 30% del Producto Interno Bruto, o sea, no es fortuito el importante rol que tiene el trabajo no remunerado, y es un subsidio que hacen las mujeres a todo el sistema público, ¿verdad? Otro tema es una política fiscal y presupuestaria donde se garantice el disfrute de los derechos. Es decir, el proceso de la formulación de las políticas fiscales y presupuestarias debe ser democrático, debe ser participativo. Ayer Funde presentó un indicador donde El Salvador cae hasta la posición 24 en cuanto a transparencia, ¿verdad? En cuanto a la no publicación oportuna del presupuesto. Ahora, esta política fiscal que cumpla con los derechos es trasladarse desde un sistema tributario regresivo a uno más progresivo, con impuestos a la riqueza, a las grandes fortunas que mencionábamos. ¿Qué tipo de impuestos y en qué medida? O sea, esto sería de empezar a estructurar entre el Ministerio de Hacienda, expertos de Naciones Unidas, de OCDE, expertos de las fundaciones sin fin de lucro como FUDESEN, los internos. Dialogando, negociando para hacer una propuesta. Nosotros, como dicen, no venía preparado. ¿Para qué me invitan ustedes, verdad? Nosotros hemos propuesto un impuesto a esos 110 ultra ricos en tramos de patrimonio. Si tienen más de 5 millones de patrimonio, la tasa de impuesto anual sería 1.5. Si el otro tramo es entre 1 millón hasta 4.99 millones, una tasa del 1%. Con esto nosotros creemos que fácilmente... O sea, abajo de 5 millones y arriba de 5 millones. Exacto. Con esto nosotros estimábamos que podíamos recaudar para el impuesto al patrimonio casi 300 millones al año, ¿verdad? Acordémonos, 110 ultra ricos tienen... ¿Qué es un ultra rico, doctor? Un ultra rico son aquellos que tienen una riqueza extrema. Pero ¿a partir de cuánto una...? Pues sí, porque uno tiene sus 100 dolaritos en el banco, ¿verdad? Pero vaya, un ultra... Cuando ustedes dicen a través de todos estos estudios que en El Salvador existen 110 familias, ¿verdad? Porque entendía que son familias ultra ricas, estamos hablando a partir de qué cantidad de patrimonio. Ajá, sí. Bueno, estos se definen, quiero ver, ¿dónde están? Los ultra ricos tienen más de 5 millones de dólares en adelante, ¿verdad? De patrimonio. Patrimonio. ¿Qué es un patrimonio, doctor? Patrimonio es, por ejemplo, depósitos, títulos, valores,
por ejemplo, casas, bienes muebles, y ¿verdad? empresas, Acciones de acciones de sí, empresas, sí, Obras de arte. sí. Eso es, todo digamos, eso es el parte. patrimonio. Entonces, estos 110 familias ultra ricas son las que tienen de Pero son 5 millones de 110 dólares. ¿Son 110 Sí. personas o 110 familias? Son 110 personas que tienen una riqueza estimada por UBS y WellX de 9.7 mil millones de dólares. Ahora, esa riqueza no significa que toda esté en El Salvador, ¿verdad? La mayoría pueden estar en paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces, esto es importante que se vaya pues evaluando. WellX publicó, digamos, el año pasado un informe de la evasión fiscal que se está dando en los países del mundo, y la sorpresa es que El Salvador es el país de América Latina donde la evasión fiscal va a ser mayor. Es casi el 20% del presupuesto de la salud. Son 226 millones que estiman que cada año se van a estar evadiendo y yéndose a los paraísos fiscales. O sea, que ese dinero no ingresa al país, o lo sacan del país, perdón. Lo sacan pero, a paraísos fiscales. Vaya, pero vaya, una familia que tiene una empresa puede invertir en otros países y eso está bien. Ajá. O sea, eso no, o sea, si tiene la capacidad. Néstor López dice que por 1 millón me salvé. Porque, pues sí, vea, soy una empresa que tengo diversidad de empresas y puedo invertir en el resto de Centroamérica, por decirle algo. Eso está bien. Eso no es sacar dinero del país, ¿o estoy equivocada? No, al contrario. Por ejemplo, si usted su riqueza se la lleva a un paraíso fiscal, eso significa que usted no está cumpliendo con uno de los objetivos de la cohesión social que se le exige a una persona. Pero eso es decir, paraíso fiscal, es otra cosa. Sí. Ajá, no, yo digo, vaya, yo tengo teles, sí. y tengo teles en El Salvador, pero también estoy abriendo tele en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica. Eso es invertir en el resto del territorio. Pagará los impuestos y voy a pagar impuestos en cada país. Eso depende. Sin embargo, aquí es donde viene la letra pequeña. Si El Salvador no se acoge al principio de renta mundial, que es lo que se está tratando, que por ejemplo, si este empresario es salvadoreño, aunque esté invirtiendo en Colombia, el pago de los impuestos tiene que venir a El Salvador. Pero en este momento no es así, ¿verdad? Entonces, son uno de los temas que la hacienda pública tiene que suscribir para que todo lo que inviertan los salvadoreños en el resto del mundo, esos impuestos vengan acá, como en el caso de los Estados Unidos. Porque estoy generando riqueza a partir de una riqueza que yo he generado en El Salvador. Que he generado en El Salvador, así es. Y otro tema que yo quería destacar. Pues mira, es lo que estoy haciendo allá en Honduras, compañero, aquí. Cuando estos ultra ricos en Roatán deciden no pagar impuestos en El Salvador porque a criterio de ellos son altos, se van a un paraíso fiscal donde los impuestos son bien bajos. En los últimos 3 años. Y eso no es justo. La riqueza conjunta de 5 hombres en el mundo es 405 mil millones de dólares. Esto equivale a lo que produjo Colombia, Argentina y Uruguay en un año en particular. Esto contrasta con 4.800 millones de personas que han empobrecido desde la pandemia del COVID-19. ¿Es o no un sistema desigual? Sí, no, vivimos en una sociedad de contrastes. Doctor, pero la clase media sí nos han aumentado los impuestos, porque ahora, por ejemplo, cuando uno hace la declaración de la renta, paga más. O sea, los que tenemos un trabajo y que vivimos de un salario, pagamos más. Este es el tema, por eso decimos, de revisar el sistema tributario actual, que lo hemos definido como regresivo, porque está penalizando más a los asalariados, está penalizando más a los hogares, ¿verdad? Y movernos hacia un sistema basado en que quien tenga más ingreso y más riqueza sea el que pague, ¿verdad? Ahora, eso no es fácil.
Recordemos que hay lobbies empresariales que van a estar a través de esas puertas giratorias que tienen en los congresos incidiendo para que no se haga eso bajo la lógica. Si me ponen impuestos, yo ya no voy a invertir. No, no es, esto se ha desmistificado, ¿verdad? Y digamos, a la larga, yo creo que es fundamental el ir evaluando cómo transitar hacia una política fiscal que le genere a la hacienda pública recursos para proveer servicios de alta calidad, ¿verdad? Y que estos impuestos que provienen de hogares de mayores ingresos y riquezas se transfieran a los hogares de menores ingresos en servicios públicos de educación. De calidad. Doctor, nos queda un minuto. Si la gente, un oyente desea acceder a esta información, porque manejan datos, cifras, porcentajes, todo, si quieren acceder a esta información, ¿ustedes la van a presentar? ¿Va a estar colgada en algún lugar? Sí, bueno, primero, esta es la suma de una serie de investigaciones que nosotros hemos hecho y lo pueden buscar en internet, en Observatorio de la Desigualdad Multidimensional, lo pueden ustedes consultar, y ahí van a ver todos los estudios que hemos desarrollado. Y en este mes de junio, dentro de poco, vamos a anunciar la presentación de un nuevo estudio que aborda estas 6 trampas de este modelo neoliberal. Solo una dijo. Solo una abordamos. ¿Cuándo regresa, doctor? Estas 6 trampas las vamos a presentar hoy en junio, tanto por Colproce como por FUDESEN, y vamos a colgar el documento, ¿verdad? Actualmente el documento lo estamos revisando, pero ahorita solo pude darles una trampa. Bueno, volvemos a hablar luego de que hayan presentado el estudio, ¿le parece? Con todo gusto. Para que actualicemos la información. Así Doctor Cabrera, gracias. No, para mí ha sido un gusto siempre estar dialogando con ustedes y pues un saludo a la ciudadanía que nos ha escuchado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si quiere volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o TuneIn.